Gracias, muy buenas tardes. Me permito entonces compartir las diapositivas. Bueno, buenas tardes. La ponencia de las que le voy a hablar es el derecho al agua en un contexto de cambio climático y la gestión de los acueductos rurales en el acceso al agua potable en Colombia. Y voy a dividir la presentación en tres temáticas. La primera es la disponibilidad del cambio climático, disponibilidad del agua, cambio climático y crecimiento poblacional. La segunda es el agua como un derecho humano, los antecedentes internacionales. Y el tercero es disponibilidad, accesibilidad y calidad del agua en Colombia, la cobertura y la calidad en zonas rurales. Hay que mencionar que pues esta investigación es una primera parte de una investigación más específica que trata de la gestión, la gobernanza de los acueductos rurales en un departamento de Colombia, que es de la zona centro, el departamento de Boyacá, y pues que se está desarrollando. Bueno, con respecto a lo primero, disponibilidad, cambio climático y crecimiento poblacional. Bueno, hay que empezar por eh, lo primordial que es el agua es un principio de vida, es una fuente de vida de nuestro planeta y es la base de todos los procesos biológicos de nuestro cuerpo. Además que todas las culturas del mundo, no solamente Latinoamérica, coinciden en que el agua es principio de vida y el recurso hídrico eh, es algo sin lo que el ser humano no puede subsistir. Y a raíz de las problemáticas que hemos tenido en los últimos años, en las últimas décadas, pues el mundo en general, las organizaciones internacionales, se han preocupado por preservar las fuentes de agua dulce, promocionar la equidad en el acceso y el buen manejo en su distribución. Y en este aspecto, pues ha jugado un papel relevante, pues Naciones Unidas. Y precisamente Naciones Unidas crea en el 2003 el Programa Mundial para la Evaluación de Recursos Hídricos en el Mundo, eh, pues haciendo la claridad que el agua en el planeta solamente el 2,5% es agua dulce y de este 2,5% el 69,7% se encuentra en los glaciares que se están descongelando, el 30% en acuíferos, sobre todo lo que son aguas subterráneas, y el 0,3% en ríos y arroyos. Se calculaba en este año, en el 2003, que el 40% de los habitantes del mundo eh, solo contaba con la cantidad de agua necesaria, alertando que las enfermedades debidas a la falta de acceso al agua limpia, al saneamiento, mataban alrededor de unas 10.000 personas cada día, de las cuales 5.000 niños, 5.000 eran niños o menores de edad. En el 2006, Naciones Unidas saca un segundo informe sobre el desarrollo de los recursos hídricos en el mundo, donde señala que los sistemas de aguas subterráneas proporcionan a nivel global entre el 25 y el 40% del agua potable en el mundo. Y advierten este año que existe una tendencia global a la fusión continua de los glaciales, al deterioro que tiene impactos tanto en la sostenibilidad de los recursos hídricos como sobre los ecosistemas de los que dependen. El crecimiento poblacional en el mundo. El informe de la ONU sobre recursos hídricos de 2015 anuncia que crecemos a un ritmo de 80 millones de personas cada año. Y esto, por supuesto, genera una mayor problemática para la cobertura del agua potable y saneamiento básico en todas las partes del mundo. Mm, Disponibilidad de agua y cambio climático. En este informe también se menciona que el agua dulce es solamente el 0,77% de los recursos hídricos del planeta, que a 2030 el mundo tendrá que enfrentarse a un déficit mundial del 40% del agua aproximadamente, y que la actividad que más demanda el líquido vital es la agricultura. Y digamos que esto se sobreentiende para crear alimentos y demás, pero alrededor del 70% del agua total se utiliza en la agricultura. En el 2022, Naciones Unidas saca un nuevo informe
donde dice que las aguas subterráneas representan aproximadamente el 99% de toda el agua dulce líquida en la Tierra, que a 2022 las aguas subterráneas ya proporcionan la mitad del volumen del agua extraída para el uso doméstico de la población mundial, uso doméstico, y que alrededor del 25% de toda el agua es extraída para irrigación, sirviendo el 38% a las tierras de regadío en el mundo. Nos presenta este informe un mapa sobre el cambio climático y el estrés hídrico que es un poco preocupante. Las zonas donde está demarcado con color rojo más oscuro tienen un estrés hídrico extremadamente alto, de más del 80%, y pues esto ocurre en muchas partes de Asia, de África, pero también en Norteamérica, incluso en Sudamérica. Y Colombia no se escapa. Colombia se ha dicho que es un país lleno de recursos hídricos y de biodiversidad, es cierto, pero en la zona norte de Colombia, en la parte de La Guajira, se vive un estrés hídrico extremadamente alto. Más de 2 millones de personas viven en zonas que sufren estrés hídrico. Cerca de 3.4 mil millones de personas, es decir, el 45% de la población mundial, carecen de acceso a instalaciones de saneamiento seguras a 2022. Dentro de los informes de Naciones Unidas también nos presentan una gráfica importante que es alrededor de la demanda de agua dulce a nivel mundial. Y esta nos muestra que el uso del agua dulce se ha incrementado por un factor de 6 en los últimos 100 años y continúa creciendo a un ritmo de aproximadamente 1% anual desde la década de 1980. Se puede observar en la gráfica que la mayor cantidad de agua se utiliza en agricultura, que es el color de azul agua marina. Lo siguiente es en industria, en municipios y en embalses. La tasa de crecimiento de la demanda de agua dulce sigue aumentando en la mayoría de las economías emergentes, así como en los países de ingresos medios y bajos. Esto produce una mayor demanda. El consumo. Una persona para asegurar sus necesidades básicas necesita entre 20 y 50 litros de agua potable al día. La fuente principal de demanda son los núcleos urbanos que requieren agua potable y utilizan agua para el saneamiento y el drenaje. Y la cobertura de saneamiento en los países en vías de desarrollo es apenas de la mitad, del 49%, con respecto a los países desarrollados. Vemos que ese es el panorama que tenemos a 2022. Segundo punto, el derecho al agua. Eh, Naciones Unidas y la comunidad internacional ha buscado décadas atrás consolidar una protección con respecto al agua y en los últimos tiempos lo ha llegado a consolidar como el derecho humano al agua. Pero esto empieza desde la década de los 70 con el plan de acción de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el agua. Se hacen varias conferencias. En 1999 una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre el derecho al desarrollo, donde se menciona que la protección del agua es vital. En el 2002 hay una cumbre mundial que es sobre el desarrollo sostenible. Y en el año 2002 también se presenta un documento en el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, donde se profiere la observación número 15 relativa al derecho al agua. Esta observación número 15 sirvió para que posteriormente, en el año 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas emitiera una, una resolución donde se declara el derecho humano al agua potable y al saneamiento como un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida en todo y de todos los demás derechos humanos. Acá está. Es, concretamente en julio de 2010, la Asamblea General reconoce el agua potable y el saneamiento básico como un derecho humano esencial mediante la resolución 64
292. Disponibilidad, accesibilidad y calidad del agua en Colombia. Eh, bueno, en Colombia, nuestro marco legal, nuestro sistema jurídico se fundamenta en la Constitución de 1991, pero la Corte Constitucional colombiana ha jugado un papel muy importante con respecto al reconocimiento del derecho al agua. Eh, desde el año 1993, la Corte ha expedido varias sentencias donde se protege, en un principio, digamos, se protegen los derechos de los ciudadanos por problemas que tenían que ver con la disponibilidad del recurso hídrico con base en la protección de derechos como la salud y el derecho a la vida. Esto pasa del 93 al 95. Posteriormente, en el año 2002, se empieza a reconocer el derecho al agua como un derecho autónomo que se tiene que proteger en conexidad con derechos como pues, la vida y la salud. Y esto, digamos que trasciende en los años posteriores, 2011, 2020, donde se refuerza la idea del derecho humano al agua como un derecho autónomo en conexidad con otros derechos. O sea, como un derecho autónomo que se protege individualmente, pero en muchos de los problemas que tiene que afrontar la Corte Constitucional y decidir, protege el derecho al agua y protege el derecho a la salud y el derecho a la vida. Con respecto a los acueductos rurales, la prestación del servicio público, hay una protección que viene de la Constitución. El artículo 5 de la Constitución Política de Colombia y los artículos 365 a 370 definen los principios normativos para garantizar la prestación de los servicios públicos como el acceso al agua. Y de acuerdo, digamos que a esta reglamentación constitucional, se han expedido varias leyes y varios decretos que buscan darle la capacidad a asociaciones comunitarias que presten los servicios de agua potable. Acá están dos ejemplos, el decreto 1898 de 2016 y el decreto 890 de 2017, que dispone de estrategias para la construcción y mejoramiento de vivienda social rural y también pues para el acceso, disponibilidad de acceso del agua potable en zonas rurales. Cabe mencionar aquí un factor muy importante y es que en el año 2016 el Estado colombiano realiza un proceso de paz con las FARC, el grupo armado, y en el punto 1 de ese acuerdo de paz se habla sobre el acceso a vivienda rural y el acceso a los servicios públicos en zonas rurales. Esto es importante porque hace parte de un acto legislativo, modifica la Constitución de Colombia y es uno de los compromisos que tiene el Estado. Entonces también hace parte de este cuerpo normativo para garantizar el adecuado acceso de agua potable en las zonas rurales del país. Dentro de las políticas públicas que tiene Colombia se encuentra el COMPES 3810 de 2014. El COMPES es una política pública nacional a largo plazo y este concretamente trata sobre el suministro de agua potable para zonas rurales. En esta política pública se definen 4 factores, que es un esquema institucional, un esquema sostenible, proyectos de inversión y gestión sanitaria. Lo que se busca es fortalecer esquemas institucionales de intervención del Estado en zonas rurales, eh, con esquemas sostenibles que van a ser contemplados con programas con programas que promocionen la salud y la prevención de enfermedades y pues en fin la salubridad pública y con proyectos de inversión en tecnologías, eh, pues en contextos geográficos, económicos y sociales que sean de zonas rurales. Mm, En cuanto a la cobertura y calidad del agua en zonas rurales, ¿qué ha pasado? Estos son datos que también tiene el mismo Estado colombiano y es que hay una brecha importante entre la cobertura y calidad del agua
en las zonas urbanas y las zonas rurales. Por ejemplo, coberturas poblacionales de los acueductos en zonas urbanas, evidentemente es mucho mayor. 97.9% de las ciudades en Colombia tienen cobertura de acueducto, pero en zonas rurales solamente el 73.3% de la población que vive en la zona rural está cubierta por acueducto. En cuanto al alcantarillado, el 93% en zonas urbanas y el 75% en zonas rurales. Y en cuanto a cobertura de agua en sitios de interés sanitario como escuelas y centros de salud, en zonas rurales solamente es del 65% y del 63%. Entonces, hay una brecha importante entre la cobertura eh, entre los sitios más poblados y las zonas rurales de Colombia. Y acá lo vamos a seguir viendo con estos mismos datos que da el Ministerio de Vivienda de Colombia. Y es el riesgo de calidad del agua suministrada. Y este índice de riesgo de calidad del agua nos muestra, por ejemplo, que para el año 2019 en la zona urbana no había, en su mayoría no había un alto riesgo, que es la zona que se ve azul de la gráfica izquierda. Eh, y esto contrasta con la zona rural porque en la zona rural no se encuentran datos y es lo más peligroso que hay. O es, digamos que, una de las falencias grandes que se tienen en el país. Y es que mientras tenemos unos datos, digamos, consolidados de lo que pasa en los centros urbanos, en las zonas rurales, en su mayoría no hay datos. Y esto se puede verificar con este otro mapa también, cuya fuente es el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para el año 2019, donde muestra el índice de riesgo de calidad del agua a nivel rural. Y entonces tenemos que donde hay mayor riesgo es las zonas que se ven de rojo, donde no hay riesgo son las zonas azules, pero en la mayoría del mapa del país se ven zonas blancas y esas zonas blancas es porque no hay información, no se encuentra con información. Eh, y eso digamos que es la falencia grande o lo peligroso y es que en estas zonas o no hay acueductos comunitarios rurales o no se tiene la información adecuada, entonces no se puede hacer un monitoreo. Se contrasta este mapa con este otro mapa que es sobre cobertura de acueductos rurales. Entonces se puede ver que en la parte sur del país no hay cobertura de acueductos rurales y bueno, eso se explica un poco en que la parte sur del país es una zona un poco más selvática y menos poblada. Sin embargo, se encuentran poblaciones, o sea, no es que esté totalmente deshabitada y que todo sea selva. Hay poblaciones, hay departamentos, hay municipios, pero en aquellos municipios no hay acueductos comunitarios, no hay acueductos rurales y no hay información tampoco. En este mapa podemos observar que la cobertura de los acueductos rurales es mayor cuando el color oscurece. Entonces, la cobertura de los acueductos rurales es mucho mayor en la zona central del país, que es la zona más desarrollada que se tiene en Colombia, donde queda la capital y demás. Digamos que en estas zonas, en departamentos como Cundinamarca, Boyacá, eh, Santanderes, eh, pues hay una mayor gestión, una mayor administración y hay una mayor cantidad de acueductos rurales que prestan sus servicios, pero en otras zonas están deshabitadas. Y aquí quiero presentar otro, pues un contraste y es el contraste entre la cobertura de acueductos rurales y los índices de riesgo de calidad de agua. Solo un Entonces, minuto, por favor. listo, ya para terminar. Entonces, si podemos ver, en la zona donde hay más acueductos rurales, hay menos riesgo de la calidad de agua. Están pintados de color azul. Y en las zonas donde no hay acueductos rurales o donde hay menos acueductos rurales, hay mayor riesgo de la calidad de agua. Listo. Pues para finalizar,
como dije en un principio, esto es un proyecto que va avanzando, hay algunas conclusiones preliminares y dentro de esos están que se debe apoyar la tecnificación de los acueductos rurales, se va a apoyar la gobernanza en el desarrollo y administración del recurso hídrico de estos acueductos, que son rurales y además comunitarios, y brindar un mayor soporte a las asociaciones de usuarios. Estos acueductos rurales están conformados por usuarios que viven en el territorio, que viven en veredas, que administran sus propios recursos. Y muchos de esos usuarios, sí, muchos de los usuarios que conforman estos acueductos rurales hacen parte de las juntas de acción comunal, que son pues una célula administrativa muy pequeñita, la más pequeñita que se tiene en Colombia, y que es de una autogestión de la misma comunidad con respecto a sus problemáticas mayores. Y las problemáticas mayores que se tienen en muchas zonas campesinas o rurales de Colombia vienen con respecto a la administración del recurso hídrico, a la administración de agua, no solamente para su consumo, sino pues para también el cultivo y sus demás necesidades. Bueno, creo que eso era todo. Muchas gracias por su atención. Gracias, maestro. Seguimos con el maestro William. Sí, muy buenas tardes. Bueno, entonces, primero que todo, agradecerles la invitación a este evento. Y pues básicamente yo lo que voy es a presentarles un proyecto de investigación en el cual estamos trabajando actualmente. Lo iniciamos aproximadamente hace 4 meses y hace parte de una convocatoria que se llama Convocatoria de Ideas para el Cambio Climático, Construcción Social del Conocimiento para la Gestión del Cambio Climático. En este proyecto, digamos que está apalancado por lo que aquí en Colombia se llama el Ministerio de Ciencia e Innovación, de carácter estatal, y en el cual estamos haciendo parte la Fundación Universitaria Juan de Castellanos, Asocortadera, que es una asociación de campesinos de la zona donde estamos implementando el proyecto, la Fundación Entre Ríos, y pues esta convocatoria en sí básicamente se llama Ideas para el Cambio. Nosotros, ¿qué planteamos como tal en este proyecto? Lo que queremos o lo que estamos realizando son una serie de acciones para la mitigación de incendios forestales en el distrito de riego del Alto Chicamocha, basadas en unas iniciativas comunitarias de ciencia, tecnología e innovación en el marco de la adaptación al cambio climático. Básicamente, como objetivo general, pues tenemos desarrollar una serie de estrategias comunitarias donde integremos a estas comunidades campesinas con la ciencia, la tecnología y la innovación enfocadas a la prevención y mitigación de incendios forestales, ¿sí? Aquí en Colombia se presenta una problemática importante en lo que tiene que ver con incendios en zonas forestales de recarga hídrica. En este caso nos centramos en la regional de La Cortadera, ¿sí? Donde funciona el distrito de riego de Usochicamocha en Boyacá, Colombia, ¿sí? Se plantearon 4 objetivos. De esos 4 objetivos, pues yo me voy a centrar en este momento en el segundo, que es establecer una estrategia de alertas tempranas y control de incendios en cobertura vegetal mediante el desarrollo de un mecanismo piloto para el control de amenazas basados en aplicaciones digitales. Los otros objetivos giran en torno a todo ese impacto social que paralelamente estamos teniendo en la zona, ¿sí? Entonces, cómo vamos apoyando a las comunidades, cómo las vamos fortaleciendo sus organizaciones y cómo vamos haciendo que se nos integren directamente al uso de esta serie de herramientas tecnológicas que van a funcionar como una primera alerta al momento de que se detecte algún tipo de amenaza de incendio. Este proyecto, ¿sí? Como lo mencioné anteriormente, está ubicado en el páramo La Cortadera, ¿sí? Aquí a mano izquierda. Este páramo pues es un páramo que está ubicado a 3.300 metros sobre el nivel del mar. Está rodeado de una vegetación y tiene una característica de producción de agua supremamente importante.
Es por esto que surge como tal esta iniciativa de que se implemente en esta zona, ¿sí? Porque los incendios en páramo son una realidad y están afectando toda esa producción hídrica a nivel de Colombia. Si miramos aquí la imagen de la derecha, ¿sí? Estamos ubicados, tomando como referencia a Bogotá, aproximadamente a 3 horas de la zona de implementación. Para este desarrollo tecnológico, pues lógicamente teníamos que empezar a identificar todas aquellas variables que nos permitieran identificar o establecer el comportamiento del fuego. De allí encontramos que existen variables de naturaleza química, de naturaleza física, ¿sí? Que nos permiten determinar la existencia de fuego, ¿sí? Y por otro lado tenemos lo que son variables que nos permiten determinar la posible aparición de fuego, ¿sí? Entonces, entre lo que son las variables químicas, empezamos a determinar qué tipo de instrumentos, qué tipo de sensores, qué tipo de dispositivos nos permiten identificar emisiones de humo, emisiones de gases como CO2 y otra serie de gases. Las de naturaleza física, empezamos a determinar qué tipo de sensores o dispositivos nos permitían medir la radiación infrarroja en la zona y el calor. ¿Listos? Ya relacionadas con la aparición de fuego, pues tenemos lo que son las de naturaleza meteorológica, ¿sí? Entonces, hay que comenzamos a tener en cuenta la velocidad, la dirección del viento, la humedad relativa, la presión atmosférica, la temperatura ambiente. Y fíjense que si metemos todas estas variables en una bolsita, pues vemos que son bastantes parámetros que tenemos que comenzar a monitorear y a leer de forma apropiada por medio de un desarrollo tecnológico. Todo esto gira en torno a lo que son incendios de superficie, ¿sí? Porque ya hay otra serie de características de incendios pues que en este momento no hacen parte como tal de esta propuesta, ¿sí? Es importante pues, tener en cuenta que en los últimos 8 años, aquí en esta zona, se han reportado 872 hectáreas quemadas de cobertura vegetal en el Parque Nacional Regional de la Cortadera, ¿cierto? Entonces, esto dio como ese impulso a MinCiencias para que nos patrocinara esta idea, para que nos permitiera involucrarnos en este proceso y nos diera unos recursos económicos para poder hacer todo este proceso, ¿sí? La unidad experimental sobre la cual ya estamos trabajando, pues es un prototipo a mediana escala, es un prototipo experimental que básicamente nos permite, mediante el uso de una combinación de parámetros, una asociación de variables y una correlación de datos, nos permite identificar claramente la posibilidad de que se comience un incendio en la zona o ya la detección propiamente dicha de un incendio, ¿sí? Entonces, este prototipo piloto como tal, estamos hablando de un páramo, estamos hablando de que estamos ubicados a 3.300 metros sobre el nivel del mar, ¿sí? No tenemos posibilidad de energía eléctrica. Entonces, digamos, una de las limitaciones fue esa, fue decir, listo, ¿cómo vamos a alimentar este sistema? Pues en este caso lo vamos a alimentar con energía fotovoltaica, ¿sí? Digamos que las condiciones que se dan en esa zona de páramo nos permitieron determinar que los niveles de radiación nos dan la posibilidad de autonomía energética con energía fotovoltaica, ¿sí? Pero ustedes dirán, listo, ubicamos esto que lo llamamos cabinas de sensado. Esas cabinas de sensado están conectadas remotamente. Ya en la próxima diapositiva voy a mostrar como un diagrama mucho más general de todo el sistema. Y lo que hacemos es enviar mediante un mensaje de texto la información de los datos que van monitoreando los sensores 3 veces al día, y en el caso de que se detecte ya directamente una posibilidad de incendio o un incendio, manda una alerta inmediatamente
a los integrantes de Azocortadera, ¿sí? Aquí, pues, el pueblo más cercano a esta zona se llama Toca. Ahí vamos a involucrar al cuerpo de bomberos de Toca y vamos a involucrar a los guardabosques que están ya organizados también en esta zona. Técnicamente hablando, pues este sistema consta de un bloque de control, de un bloque de sensores, un bloque de alimentación, un bloque de almacenamiento que nos permita ir registrando esa información de forma continua y el bloque de transmisión. Entonces, en esta diapositiva ya podemos como visualizar de mejor forma la magnitud del proyecto que estamos ya trabajando. Entonces, va a constar de un sistema atrapanieblas, va a constar de un sistema de bombeo alimentado por energía solar. Estamos ya en el proceso de la instalación de 4 cabinas de sensores que están distribuidas alrededor de unos 100 a 200 metros sobre la zona. Recuerden que estamos hablando de un prototipo inicial y una manguera con una serie de aspersores conectados que nos van a permitir, al momento que se detecte el incendio, empezar a hacer el proceso de aspersión. Bueno, entonces esas cabinas de sensado que están alimentadas por energía fotovoltaica, ¿de qué elementos hacen parte puntualmente? Entonces, por un lado, tenemos un sensor de CO2, tenemos unos sensores de temperatura, de humedad, de presión atmosférica, tenemos una estación meteorológica que nos permite determinar los parámetros como dirección de viento, velocidad del viento, pluviosidad. Tenemos también un sensor de temperatura infrarrojo. Aquí, pues, dentro de todo el análisis que hicimos, nos dimos cuenta de que no era necesario utilizar sensores de radiación solar, sino sensores de temperatura infrarroja al suelo. Para el tema de conectividad, que fue otra limitante que nos delimitó aún más la selección del punto, era la conexión 4G para poder enviar los mensajes de texto a la zona, que para eso utilizamos este módulo, y para la conexión o la transmisión de datos entre las 4 cabinas, utilizamos lo que se denomina la tecnología Zigbee, que permite hacer el proceso de interconectividad inalámbrica sin ningún tipo de inconveniente. Bueno, dentro del proceso del diseño de los captadores de niebla o atrapanieblas, pues encontramos varias categorías, ¿sí? Encontramos lo que son los sistemas convencionales, que básicamente consisten en extender una bolsa plástica sobre 2 postes y hacer el proceso de captación de agua. Tenemos los captadores planos, tenemos los captadores tipo escarabajo, cilíndricos, tenemos lo que son tipo tienda de campaña, estructuras piramidales y tipo cometa. Este que ven acá, este diseño digital que se ve aquí a mano inferior derecha, ese es uno de los primeros prototipos que ya montamos ahí en el páramo. Ya les voy a mostrar un video. Entonces, este es un sistema de 3 caras, ya lo voy a mirar acá. Este es una atrapanieblas de 3 caras que nos permite una mayor capacidad de captación de agua en un tanque que inicialmente es un tanque de 3.300 litros y tiene una dimensión cada cara tiene una dimensión de 4 por 5 metros, ¿sí? Este tanque o este sistema atrapanieblas también le estamos desarrollando todo un sistema de monitoreo para poder determinar la cantidad de agua que se está captando por temporadas. Pues en Colombia pues tenemos, no tenemos las temporadas como tal que se manejan en otros países, pero sí manejamos lo que son ciclos secos y ciclos húmedos, ¿sí? Entonces ahí digamos que es parte de todo ese proceso que vamos a comenzar a trabajar al momento de almacenar toda esta información y determinando todo ese comportamiento y niveles de captación de agua sobre el sistema. Bueno, entonces ahí creo que ya están viendo el video. Entonces se ven, son unos postas plásticos, porque también teníamos la limitante de que el sistema no se nos convirtiera en un pararrayos. Entonces son unos postes plásticos que mandamos a hacer especialmente para este proyecto, ¿sí? Se utilizó una malla tipo Rachel al 80% y toda la distribución de canaleta
para la captación de agua al tanque. Bueno, ¿cuáles son las características principales o atributos que queremos de esta solución? Y pues ahí incluí una serie de fotos donde integramos a la comunidad. Y el hecho de integrar a la comunidad en el desarrollo de este proceso, eso hace que la gente se apropie de este proyecto, ¿sí? Económicamente hablando, todo el sistema que se va a montar tiene un costo aproximadamente de unos $40,000, ¿cierto? Entonces, con esos $40,000, ¿qué hicimos? Pues hicimos hacer una selección adecuada de tecnología que va a quedar para trabajar en intemperie, tecnología de larga duración, tecnología confiable para todo el desarrollo del proceso. Entonces, la comunidad está inmersa en todo esto. ¿Y qué es lo cuáles son esos atributos que finalmente nosotros buscamos? Primero, que sea un sistema físico inteligente mediado por una aplicación digital. Segundo, que sea amigable con el medio ambiente. Entonces, por ende, optamos por que fuera un sistema alimentado por energía solar fotovoltaica. El impacto como tal que se genera en el páramo, pues es un impacto mínimo, ¿sí? Ahí se hicieron unas excavaciones, pero realmente la zona que se seleccionó no constaba con frailejones, no constaba con vegetación nativa donde generáramos un impacto negativo. Integrar a la comunidad como una estructura de soporte a esta iniciativa y finalmente es un desarrollo propio diseñado por ingenieros y profesionales del departamento de Boyacá y de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos. El grupo de investigación que hace parte de este proyecto es el Grupo de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación, del cual hacen parte el ingeniero John Alexander Boada, que es un experto en el análisis y procesamiento de datos. Está el ingeniero Jonathan Alexander Becerra, que hace parte de los expertos en desarrollo de sistemas automatizados de atrapanieblas y riego. Bueno, está la profe Albaluz, que trabaja toda la parte de innovación para el empoderamiento socioambiental, y quien les habla, pues el ingeniero William Fernando Bernal, que hace parte del equipo de desarrollo del sistema automatizado de detección de incendios. Entonces, pues básicamente eso es a grosso modo lo que quería presentarles, ¿sí? Es un proyecto que en este momento está en desarrollo. Ya esperamos de pronto para una próxima invitación poder presentar información, poder presentar datos, poder presentar una serie de resultados pues, sobre los cuales estamos muy optimistas en los 8 meses que nos quedan para terminar este proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Ya tenemos varias preguntas en el chat. Les pido que tengan a bien responder. Nos vamos con el licenciado Albaluz Ramos Franco. Si está por ahí. Licenciada. Bueno, buenas tardes para todos y para todas. Como lo decía mi compañero el ingeniero William, mi nombre es Albaluz Ramos. Yo soy bióloga especialista en Derecho Ambiental y actualmente soy profesora en la Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas, específicamente para el programa de Ingeniería Ambiental. Digamos que lo que vengo a contarles el día de hoy es un poquito el tercer componente en el que estamos metiendo muchísima fuerza dentro de nuestra facultad. Ya vimos la parte legal de las aguas, ya vimos la parte tecnológica, la parte electrónica de innovación, y ahora les voy a hablar de la parte social, que para nosotros es fundamental y tenemos una responsabilidad, digamos, muy fuerte en nuestra Fundación Universitaria Juan de Castellanos para con las comunidades rurales. Voy a hablarles entonces el día de hoy sobre el sistema de monitoreo comunitario participativo como una herramienta que nos permite potenciar la autogestión de las comunidades rurales frente al cambio climático. Siempre empiezo hablando del monitoreo comunitario participativo, mostrando a una de las mujeres que más admiro en este tema, que es Everildis Córdoba. Ella es una lideresa social, es representante legal del Consejo Comunitario de Comunidades Negras de la Cuenca del Río Tolo y Zona Costera Sur. Su sigla es COCOMASUR, y se encuentra en la costa Caribe, en el sector occidental de la costa Caribe colombiana. ¿Por qué la traigo a colación a ella si nosotros trabajamos en la alta montaña?
Ella tiene un lema muy especial que es tecnificar lo comunitario para apropiar lo científico-tecnológico. Es decir, ella nos hace una invitación a que ambas partes, tanto la academia como la sociedad, debemos dar un paso al frente y que sea una relación simétrica y una relación de doble vía, en la que la academia pueda entregarle todos los conocimientos en un lenguaje apropiado, en unas formas adecuadas a las comunidades, pero que las comunidades adopten eso y lo puedan usar para la toma de decisiones. Entonces, hay que empezar por definir qué es el monitoreo comunitario participativo. En primer lugar, monitorear es controlar el desarrollo de una acción o suceso, pero este suceso se tiene que, digamos, efectuar de manera periódica, debe suceder varias veces en alguna unidad de tiempo. No es solamente un evento fortuito que pues sucedió una única vez, tiene que ser algo, un fenómeno natural, un fenómeno social o incluso la suma de los dos, pero que yo pueda estar viendo cómo progresa a lo largo del tiempo. Asimismo, tenemos la definición de lo comunitario. ¿Qué es lo comunitario? Algo comunitario es cuando se desarrolla por varias personas, pero esas personas tienen algo en común. A mí me gusta mucho utilizar la palabra nuestros comunes. Por ejemplo, el día de hoy que nos está volviendo comunes a los que estamos presentes en este evento, nuestra preocupación por el cambio climático. Pero cuando nosotros vamos a las comunidades, ¿qué tenemos en común con ellas? Entonces, nosotros como academia debemos ponernos un poquito, como no en los zapatos de ellos, sino hacer una inmersión dentro de sus intereses, dentro de su forma de ver el mundo, para entender qué es lo que es común entre ellos y qué es lo que los une como grupo. Y por último, la parte participativa de este concepto es que el monitoreo debe ser algo que es voluntario, no porque me están obligando, no porque es que me van a dar un incentivo económico, tiene que ser algo voluntario y que eso voluntario al final de cuentas va a terminar mostrando un beneficio o arrojando un beneficio a esos comunes que lo están desarrollando. Entonces, el monitoreo tiene que ser comunitario cuando lo desarrollo con mis comunes y tiene que ser voluntario y me tiene que servir para la toma de decisiones que beneficien a mis comunes. El monitoreo comunitario participativo tiene 4 etapas y quienes trabajamos en la academia nos vamos a dar cuenta que estas 4 etapas son muy similares a nuestro método científico. Cuando nosotros hablamos con las comunidades por primera vez sobre monitoreo comunitario participativo, a mí me gusta mucho decirles, miren, nosotros nos vamos a volver científicos, pero es una ciencia ciudadana, es decir, cuando nosotros decimos la palabra científico nos podemos imaginar de pronto un loco allá en un laboratorio con un montón de pipetas, un montón de material de vidrio y reactivos, no. La idea es que ellos sientan que están haciendo ciencia porque lo están haciendo realmente y que las 4 etapas que tiene el monitoreo comunitario al final son una derivación de ese método científico llevándolo a lo que las comunidades a partir de sus capacidades pueden realizar. Entonces, este primer paso o primera etapa del monitoreo comunitario participativo es la observación de un fenómeno o problema que está impactando a mi comunidad. Y cuando yo digo observación no es solamente de ver, sino que estamos utilizando todos nuestros 5 sentidos y además de eso, la forma en la que nosotros los seres humanos tenemos raciocinio y tenemos una forma de abstraer la realidad. Luego de observar este fenómeno, entonces nos tenemos que organizar, nos tenemos que reunir para poder implementar actividades de monitoreo. Si yo tengo un montón de personas dispersas que ya vieron un fenómeno, pero que no hacen nada de manera conjunta y organizada, eso no es monitoreo. Tenemos que estar organizadas, las personas tienen que tener unos roles y además de eso, de esos roles, tienen que entregar resultados frente a esos roles que se les asignó. Por último, también tenemos el análisis de datos. En esta parte también me gusta hacer mucho énfasis cuando hablo con mis comunidades, es que una cosa son los datos que se obtienen en el monitoreo y otra muy diferente la información. La información es cuando yo tomo esos datos y los convierto en algo que realmente es útil para mis comunes. Ahora sí, por último, tenemos la ejecución de acciones a partir de esa información obtenida. Entonces vamos a ver un poquito de cada uno.
En la observación del fenómeno o problema, la pregunta clave es ¿qué está sucediendo? Estamos en el marco de un cambio global. A mí no me gusta mucho utilizar la palabra cambio climático, sino más bien la palabra cambio global, porque es que el cambio climático es apenas una arista de esos grandes cambios que se están generando en el planeta y que están impactando no solamente a nivel planetario, sino también a nivel regional y a nivel local. Entonces, si nosotros les permitimos a nuestros comunes, cuando estamos haciendo monitoreo, cuando vamos a empezar a implementar un monitoreo, que se pregunten qué está sucediendo, esto no es solamente ver qué está sucediendo malo, sino también qué está sucediendo bueno, que ellos entiendan que un fenómeno no es solamente algo negativo, sino que también pueden estar sucediendo cosas positivas en el entorno y tenemos que prestarles muchísima atención. ¿Qué puedo monitorear? Solamente, o por lo menos en el marco de lo que hemos construido conceptualmente, hay 3 criterios para decir que algo es monitoreable en, valga la redundancia, en el marco del monitoreo comunitario participativo. Primero, tiene que ser un suceso que tenga un elemento que yo pueda medir, que sea medible, que sea cuantificable. ¿Para qué? Para darle robustez estadística al proceso. Además de eso, ese suceso tiene que suceder, valga la redundancia, con alguna periodicidad, es decir, se tiene que repetir en ciertos intervalos de tiempo. Como les decía al inicio, no es solamente algo fortuito que pasó una vez y ya nunca volvió a suceder, sino que yo vea a partir de mi observación que tiene cierta recurrencia. Y por último, que este suceso me esté afectando a la mayoría de mis comunes. Si es algo que solo sucede en un punto y afecta a un fulanito de tal, no me sirve para hacer monitoreo comunitario participativo. Tal vez ese fulanito pueda hacer monitoreo por su cuenta, pero no va a ser comunitario y no va a ser participativo, sino que este suceso tiene que afectarme de alguna manera a mis comunes. Luego de esto, entonces, tenemos que organizarnos. ¿Cómo nos organizamos para implementar las actividades de monitoreo? A través de un protocolo. ¿Qué es un protocolo? Es facilito, un documento en donde yo explico las reglas de juego, cómo voy a hacer ese monitoreo. A mí me gusta mucho cuando trabajo con las comunidades rurales, en su mayoría resultan ser mujeres. Les digo, mis señoras, cuando ustedes preparan una torta, ¿cierto? Y les queda esponjosita, les queda en el punto exacto de dulce, de sabor, de textura, todo. Pues ustedes quieren volverla a repetir, ustedes quieren que siempre les salga así. ¿Cuál es la forma ideal de hacerlo? Anotar la receta y siempre, siempre seguir la misma receta. Entonces, yo les hago mucho esta comparación a ellos y ellas cuando estamos en campo para que entiendan lo que es un protocolo. En un protocolo, ¿qué es lo que hacemos? Plasmamos en un documento el paso a paso, la receta de cómo debería yo monitorear estos fenómenos que están afectando a mis comunes. Entonces, para ello, lo primero que tenemos que definir es cuál es ese fenómeno que voy a monitorear. Definir también cuántas personas se requieren para su observación. Y ojo, no solamente para la observación, sino también para la labor de la toma de datos. Yo les insisto mucho a las comunidades rurales que no hagamos monitoreo de manera individual, sino que nos vayamos grupitos de 2 o 3 personas, incluso para el tema de la seguridad, de evitar accidentes, de que si pasa alguna contingencia, pues podemos solucionarla entre varios. Además de eso, yo tengo que ubicarme geográficamente en mi territorio para entender en dónde están sucediendo estos fenómenos, porque puede ser que sea un evento aislado en una sola zona o que se esté repitiendo y podamos encontrar patrones de repetición allí. Además de eso, entonces hacemos una lista de materiales. ¿Por qué es importante la lista de materiales? Porque recordemos que el monitoreo es comunitario, es decir, nuestros comunes tienen acceso a recursos muy limitados. Yo no puedo llegar a las comunidades y decir, bueno, necesito que me consigan un torrentómetro para medir el caudal de sus microcuencas. No, porque yo sé que no tienen la capacidad, no tienen el músculo económico para hacerlo. Entonces, mi lista de materiales me va a ayudar a aterrizar en esa realidad económica, en esa realidad de capacidades que tienen las comunidades para entender hasta dónde podemos llegar a monitorear, qué se puede monitorear y si de pronto existen metodologías que me permitan abaratar esos costos de monitoreo. Luego yo me tengo que poner de acuerdo con mi equipo de monitoreo cada cuánto voy a realizar el monitoreo. Estamos hablando, por ejemplo, de aguas. Sabemos que un río no es el mismo si lo medí hoy a las 5 de la mañana y vuelvo y lo mido a las 5 de la tarde. Entonces,
necesito que todas mis personas que están involucradas en el monitoreo comunitario participativo, pues lo hagan el mismo día, ojalá a la misma hora. ¿Y cómo hago eso? Dialogando. No, es que a mí me sirven los domingos después de ir a misa, por ejemplo. O no, a mí me sirve los lunes después de ordeñar. O a mí me sirve tales días. Entonces, que el contexto me permita definir una fecha, unas horas, una periodicidad que se acorde con las responsabilidades que tienen, pero que también me sirva para el monitoreo y que sea fácil de cumplir para todos los que están monitoreando. Y por último, pero no menos importante, hay que capacitar a todo el equipo de trabajo con el método que se está usando. Entonces, todos los miembros de la comunidad que están interesadas en ese fenómeno deberían conocer el protocolo, así no se lo aprendan. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a fulanita de tal le pasó que se partió un pie. Entonces, ella era la que siempre iba a hacer el monitoreo de tal fenómeno. Y si ella tiene un pie enyesado, no va a poder ir, entonces ese mes no se hace monitoreo, esa semana no se hace monitoreo, no. Tienen que estar todos los miembros de la comunidad lo suficientemente capacitados para realizarlo. El día de hoy, digamos que vengo a mostrarles un poquito de los resultados de lo que se está haciendo en la Fundación Universitaria Juan de Castellanos en convenio con la Asociación de Prosumidores Agroecológicos Agrosolidaria en su seccional Charalá Santander. ¿Por qué es tan importante trabajar con ellos? Porque se ubican o tienen influencia en el área del corredor biológico de Robles, Guantíbala, Rusia. Este corredor biológico se encuentra ubicado más o menos sobre el sector nororiental de la cordillera oriental de Colombia, casi en límites con Venezuela, y tiene una particularidad que su gradiente altitudinal le permite tener una diversidad de 2 especies de robles que generan unos ecosistemas sumamente homogéneos. Tenemos al roble blanco, que ese es el nombre común, que es Quercus humboldti, y tenemos al roble negro, que es Trigonobalanus excelsa. Son unos bosques, digamos, con una homogeneidad muy, muy interesante. Generan, como su nombre lo indica, corredores de miles de hectáreas. Está relativamente bien conservado a pesar de todas las intervenciones humanas que han tenido, y pues es como el laboratorio ideal para realizar nuestro monitoreo comunitario participativo. En este momento, entonces, nosotros con Agrosolidaria nos encontramos ejecutando algunos protocolos de monitoreo comunitario participativo de biodiversidad, servicios ecosistémicos y clima. Es muy lindo porque son personas del contexto rural que tal vez no tienen unos grados académicos muy altos, algunos de ellos incluso la personita a la que no se le ve muy bien el rostro en la fotografía de la parte derecha, que tiene los binoculares. Don Wilson, él es una persona que ni siquiera completó su educación primaria y tenía muchas dificultades para leer y escribir. Aún así, él se capacitó y está haciendo monitoreo de la fenología de los robles, que ya les voy a contar cuál es nuestro objetivo con eso. Entonces, como les decía al inicio, no importa tener un montón de datos en nuestro monitoreo comunitario participativo si no lo vamos a usar para beneficio de mi comunidad. Eso tiene que ser información útil para la toma de decisiones. Entonces, ¿qué hemos hecho? Bueno, permítanme un segundito. Hay 2 cosas que tenemos como pilares dentro de nuestro sistema de monitoreo comunitario participativo. Es decir, ¿para qué nos sirve hacer todo el esfuerzo de monitorear biodiversidad? ¿Para qué nos sirve monitorear servicios ecosistémicos? ¿Y para qué nos sirve monitorear clima? El primero es la Asociación Productiva Sostenible. Estas personas se encuentran en el área de influencia de unas áreas protegidas que tienen bastantes restricciones al uso del suelo. Son campesinos que de todas formas necesitan subsistir, pero no pueden tener grandes cultivos, no pueden tener gran ganadería, entonces les toca tener alternativas de subsistencia. A partir de esta asociación productiva sostenible, entonces lo que intentamos es entender cómo estos bosques de roble pueden estar aportando algún tipo de recurso o algún tipo de proceso que sea aprovechable por las comunidades, pero sin agotarlo o sin extraer el bosque o sin acabar el bosque.
Y nuestro segundo pilar, y creo que es el más importante, la gobernanza. Esta palabra últimamente, y por lo menos aquí en Colombia, que en este momento estamos en época electoral de elecciones regionales y locales, se está utilizando mucho y de muy mala manera. ¿Qué es la gobernanza para nosotros? Es cuál es la capacidad que tienen todos los actores de una sociedad, ¿cierto? De un lugar, de un territorio, para poder influir en la toma de decisiones que el Estado realiza. Entonces, no solamente elegir o ser elegido y ya tener el poder y tomar decisiones por medio de decretos, por medio de acuerdos, por medio de resoluciones, sino que actores como los monitores comunitarios participativos puedan ir, sentarse con toda la tranquilidad del mundo, hablar con un tomador de decisión y decir, mire, yo le tengo una información que puede ser muy útil para que usted cambie o modifique o le incluya o haga esto o haga lo otro en la decisión que va a tomar. Entonces, estos dos pilares hasta el momento nos han permitido con AgroSolidaria tener unos resultados muy, muy interesantes. En la parte izquierda de la diapositiva vemos cómo 4 personas de AgroSolidaria están intentando interpretar unos mapas en donde tenemos información hidrológica de microcuencas y esta información la querían poder entender para poder ir a hablar precisamente con la Junta de Acción Comunal y con el Consejo Municipal para indicar que la calidad de su agua se está viendo afectada por unas actividades ganaderas en una zona de aguas arriba. Pero para esto tenían que entender mapas, entonces ellos se capacitaron y empezaron a monitorear calidad de agua con sólidos suspendidos totales, con conductividad eléctrica, con pH e incluso caudal. Esto lo han hecho ellos con ayuda obviamente de nosotros la academia, pero ha sido... Solo un minuto, por favor, gracias. Ok, ha sido totalmente intención de ellos. Además de esto, tenemos unas comunidades que están monitoreando la fenología de los robles porque se espera saber cuál es la productividad en semillas y frutos de tanto el roble negro como el roble blanco para producir una bebida similar al café en la que se aprovecha, se tuesta, se muele y se hace una infusión de las semillas de roble. También tenemos una guía de campo en donde podemos encontrar la biodiversidad de mariposas que se encuentran en este corredor de Robles Guantibala, Rusia. Quienes alcancen, por favor, podrían escanear el código QR para que vean que todo el inventario que se hizo de mariposas fue a partir del monitoreo que han realizado estas personas. Y por último, tenemos el monitoreo de las microcuencas en donde se les enseñó a ellos utilizar aparatos muy simples como un pHímetro, como un conductímetro y cómo ellos aprenden a tomar datos en una libreta de campo y tener la robustez científica y estadística que se necesita para poder inferir en la decisión o en la toma de decisiones que se requieren en los territorios. Esto es más o menos lo que hemos logrado hasta el momento con la Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas en este territorio y esperamos seguirlo, duplicando en otros territorios que necesiten fortalecer su gobernanza o necesiten realizar emprendimientos sostenibles a partir de los productos no maderables de los bosques. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias. Por cuestiones de tiempo no podemos contestar las preguntas, pero les pido que las contesten en el transcurso de las próximas ponencias.